Bendiciones a todos, un gusto. Juan Carlos Asbun nuevamente, gracias por sus comentarios, gracias por estar siguiendo el canal. Vale la pena de verdad escucharles, leerles, y me preguntan sobre distintos personajes bíblicos y una aplicación para nuestros días. Este día quisiera compartir sobre Ahitofel. Le cuento. Ahitofel es un hombre interesantísimo porque dice la Biblia que hablar con él era como hablar con el mismo Dios, era consultarle al mismo Dios. Era asesor de David y de repente da un giro y ese hombre se vuelve un hombre perseguidor de David y termina de una manera trágica. ¿A qué se debió? Porque a qué se debe muchas veces que cambiamos. La idea no es que nuestros personajes de vida pasen de ser buenos a ser malos. La vida no nos tiene que vivir dañando, entonces terminamos como en la historia de Star Wars, como Darth Vader, ¿me entiende? Cuando éramos Anakin, sino que al contrario, que si estamos en Cristo, debemos de saber procesar que maldad siempre hay, gente que miente, gente que engaña, estamos siempre en la posición de que alguien nos puede afectar y lo que se necesita es discernimiento, pero no odiar. Sin embargo, Ahitofel resulta de que va comenzando un sentido de resentimiento hacia David a tal grado que, te lo pongo de esta manera, cuando el hijo de David se subleva, Absalón, lejos de apoyar al rey, apoya a Absalón y le comienza a dar consejos de cómo atacar a David. David por algún motivo sale huyendo, el gran guerrero, lo iba atacando a su hijo. Y lejos de irse contra él como si hubiera ido con cualquier otro, termina huyendo de la noche a la mañana, como que le entró un espíritu de temor. No dice eso la Biblia, que queda claro, pero hay veces no entiendo, como el gran guerrero sale huyendo. Quiero creer que es porque su hijo es el que se había levantado y no quería atentar contra su hijo. Pero entonces resulta de que queda en el trono, sin ser nombrado, Absalón, y uno de los asesores de él se vuelve Ahitofel. Y le da algunos consejos. Por ejemplo, le dice, llégate en término bíblico, quiere decir tener intimidad con las concubinas que tu papá dejó en el terrazo del palacio, le dice. Y luego le dice que tenés que perseguir a David con esta cantidad de personas y hacerlo de esta manera. Y en la huida, a medio camino, David hace una oración, fíjense, se vuelve interesante, porque cuando se da cuenta David que Absalón tiene consejeros y de dentro de ellos está Ahitofel, él hace una oración, dice, Señor, estorba ahora el consejo de Ahitofel. Acuérdese, acabamos de ver de que decir que Ahitofel era consultarle, era como consultar al mismo Dios. La Biblia no dice eso de nadie. Bueno, la cosa es de que en el día a día de lo que va pasando, en efecto, manda a llamar a todas las concubinas que había dejado su padre. Ahí tiene intimidad con ellas en el terrazo. Pero en el otro consejo no le hace caso, le sigue el consejo para perseguir a David, a alguien más. Bueno, al final, la historia, hermanos, no termina bien para Absalón, pero Ahitofel, dice la Biblia, que al ver que su consejo no había sido tomado, va a su casa, pone en orden sus cosas. Eso quiere decir quizá hoy en día revisar que los seguros estén pagados, revisar que las cuentas estén al día, etcétera, y es uno de los casos de suicidio que menciona la Biblia. Trágicamente hay 7 veces en la Biblia que este tema se menciona de alguien que ha decidido quitarse la vida, y claro, no es escape ni debe ser salida nunca para nadie, porque siempre creo que aún en los momentos más difíciles hay esperanza al día siguiente. Pero ¿por qué acumuló Ahitofel tanto rencor? Aquí viene un punto interesante, porque resulta que si usted se va a la genealogía, y aquí la vamos a ver, de los valientes de David, cuando David no era nadie, lo que va sucediendo es que ahí aparece Ahitofel, y Ahitofel es el papá, ahí lo lee, del papá de la persona con la que David se relaciona sentimentalmente. Y aquí es lo trágico, porque cuando esta muchacha termina viviendo con David, no solo queda embarazada, sino que manda a matar al esposo David por medio de una carta que se la hace llegar al general. Y acá es donde es una tragedia, porque entonces el abuelo de la amante del rey David era Ahitofel.
y creo que él le costó manejar, como a cualquiera nos costaría manejar quizá en Palacio el Oprobio, ¿no? Sabiendo de que, ¿cómo se llamaba la muchacha? Si usted se acuerda, Betsabe. Y entonces, y de repente, de que es su nieta la que estaba metida con el rey, de que era la amante del rey, y creo que esto como abuelo no solo no le gustó, sino no lo pudo manejar. Y son de esas cosas que tenemos que estar listos. ¿Sabe por qué? Porque en la vida, y por eso mismo le dice a Absalón que se acueste con las concubinas de su papá en el terrazo, que fue el mismo lugar donde estaba David cuando vio por primera vez a la nieta de Ahitofel, y eso hace que se termine acostando con ellas en el mismo lugar donde él había sabido que había tenido nacido la relación entre su nieta y el rey David. Estas cosas son las que hay que tener cuidado, porque yo no te puedo decir que la vida no te va a sorprender. Gente buena se convierte en mala, gente que antes era tu aliada se convierte en tu enemigo, o gente que te ha dicho que va a estar siempre se vuelve indiferente en tu momento de necesidad. El punto es cómo tú lo tomas, porque aquí es donde creo que nuestra fe es súper importante, y de todo corazón a mí me parece que estamos delante de tiempos donde le damos demasiada importancia a otros y no nos damos cuenta de que si nos fallan, pues no podemos hacer nada, y si no nos fallan, qué bendición. Pero este es el mismo consejo que le doy a muchos pastores, porque se sienten hay veces desilusionados de su congregación, de las tradiciones de su congregación, y mi punto es: sigamos adelante, sigamos, no nos detengamos, porque de verdad el que nos llamó nos va a sostener en todo tiempo, siempre y cuando siempre sigamos haciendo lo correcto. Así que un gusto, me encanta que estén conectados con estas reflexiones, y cualquier cosa, pregunta, duda, aquí en los comentarios los leo. No olviden siempre darle like, compartir, y eso siempre nos ayuda a crecer. Un abrazo, bendiciones.